Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Hay una palabra, un concepto que es utilizado de una manera muy negativa por muchos en el mundo hoy en día. La palabra es sionismo. Para el pueblo judío es todo lo contrario. El sionismo es el deseo del pueblo judío de volver a su tierra ancestral, y lo logró. Hay un nuevo Estado de Israel que se creó en 1948, un Estado pujante que ha demostrado lo que muchos hasta el día de hoy creen que iba a ser imposible. 70 años de su fundación, y miren la vitalidad que tiene ese Estado. Yo quiero hacer una pregunta diferente. ¿Logró el sionismo todo su cometido? Eso era lo que quería hacer, crear un Estado. Eso es verdad, y lo logró. Pero también quería hacer otra cosa. Livnot ulehibanot. Crear y también recrearse uno a sí mismo. Lo que el sionismo quería hacer es rehacer al judío. Porque después de miles de años, 2000 años de destierro, de tener que hacer lo que otros querían, y lo que quería hacer el sionismo es recrear a esa personalidad totalmente de manera diferente. Ustedes saben que los fundadores del Estado moderno de Israel, o sea, aquellos que en masa empezaron a viajar a Israel a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, eran en realidad socialistas, porque habían despertado a ese nuevo orden que se quería imponer en el mundo, igualdad para todos, o sea, reflejo también de la fraternidad, libertad, igualdad de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, donde la gente iba a ser tratada todo de manera igual, y el judío quería hacer lo mismo también. Entonces muchos eran también socialistas. El comunismo también los había de alguna manera enamorado y querían fundar un Estado socialista en Israel. Mira, hicieron muchos intentos con kibutzim, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, si uno va a Israel, todavía hay kibutzim, pero esa no es la corriente central de Israel. Es algo diferente. La pregunta es que si realmente el sionismo ha logrado cambiar la personalidad del judío con ese Estado nuevo. Uno de mis favoritos en Israel se llama Daniel Gordes. Él es hijo de un rabino difunto, Robert Gordes, que fue un rabino conservador en la ciudad de Nueva York, en Long Island, y muy respetado. Y este Daniel Gordes vive en Israel, es un judío ortodoxo, que vive de acuerdo con la tradición judía, desde luego, ¿no? Y él dice de que un día estaba regresando a Jerusalén, de un lugar lejano, y estaba en el tren en Israel. Y había un grupo de 10 muchachos o algo por el estilo, haciendo ruido y payasadas. Y él estaba con su laptop tratando de escribir algo, y no le permitían, y sentía de que, ¿cómo se están comportando estos jóvenes de una manera tan irrespetuosa al resto de los pasajeros? Pero luego reflexionó algo diferente. Mira, ¿sabes por qué se están portando de esa manera? Porque sienten que están en su casa. Sienten que esa es su tierra. Ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Bueno, no están golpeando a nadie, pero se están portando de una manera porque se sienten en casa, algo que jamás harían en otro país, porque ese mismo judío se sentía entonces que todos lo mirarían e inmediatamente lo definirían como judío. Mira cómo se está comportando ese judío. Pero en Israel no. En Israel hay diferentes tipos de todo, razas, marrones, negros, blancos, amarillos, de todo. Últimamente estuve en un restaurante en Miami, y entré a un restaurante que sirve comida china, y la servidora de los alimentos era una mujer esbelta, china. Bueno, creo que era de Vietnam, no estoy seguro, de Corea, no estoy, creo que de Vietnam, algo por el estilo, ¿no? De repente veo de que entiende hebreo. No solo entiende hebreo, lo habla mucho mejor que yo. A los 10 años emigró a Israel y vivió allá 20 años. Habla hebreo, conoce todos los pormenores de la vida social en Israel. O sea, Israel se ha convertido en un crisol de diferentes matices, donde hay campo, hay inclusión para gente que quiere vivir en libertad de todas partes del mundo. Israel es algo maravilloso. Entonces mi pregunta es,
¿Ha cumplido el sionismo su propósito o no? ¿Ha rehecho al ciudadano, al israelí de manera diferente? ¿Qué ha hecho el sionismo? Bueno, yo quisiera repetir lo que Gordis había escrito, de que primero, de que el mismo establecimiento del Estado de Israel es el gran logro del sionismo. Bien, eso es algo que no se ha repetido en la historia, en 70 años, lo que ha logrado ese país. También el hecho de que ha logrado traer a judíos de diferentes partes del mundo. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado en el Holocausto si hubiera existido entonces un Estado de Israel? No digo de que no hubiera existido el Holocausto, pero hubiera sido de manera totalmente diferente. Hoy en día en cualquier parte del mundo un judío sabe de que tiene una dirección, un lugar donde puede acceder a cualquier momento. Tiene derecho de ir a Israel, de integrarse a la sociedad israelí. Algo inaudito es el renacimiento del idioma hebreo. Ustedes saben, durante muchos años todos nuestros textos sagrados están en hebreo, en arameo, un arameo hebraizado en realidad también, pero la mayoría está todo en hebreo. Durante la Edad Media, rabinos respondían a preguntas de su propia comunidad o de otras comunidades, especialmente los muy eruditos. Y lo que ellos escribieron se llama una literatura de responsa, de respuestas a problemas de la sociedad en aquel entonces, novedosos, que no tan solo tienen valor intelectual por la respuesta del rabino, también refleja cuál era el tipo de vida, cuáles eran las preguntas que tenían en aquel entonces. O sea, es una literatura sumamente importante. Pero de repente tú vas a Israel y escuchas a la gente hablando hebreo. Esta misma gente que escribía en hebreo la respuesta no hablaba el hebreo. Podía hablarlo lentamente, pensando, pero su vernacular era totalmente diferente. Depende del país de origen. De repente, hebreo es una lengua viva. El latín se utilizaba mucho en la Iglesia Católica. Hoy en día ya han cambiado muchos, que en lugar de latín usan el vernacular porque nadie entiende latín. Los curas entienden latín, pero no hablan latín entre sí. ¿Quién habla latín hoy en día? En Italia se habla italiano. Eso no es lo mismo que el latín. Y el hebreo que se habla en Israel, ese es el mismo hebreo. Claro, tuvo que adaptarse a situaciones modernas. No había televisión en el tiempo de la Biblia. Se necesita una palabra por televisión. Hay nuevas palabras que se han tenido que adaptar al hebreo, pero es el mismo idioma. Israel exporta hoy en día telenovelas, cinema, cine, películas en hebreo y hablan hebreo. A veces me es difícil entender porque no entiendo el slang, las cosas comunes que hoy en día se hablan en Israel. Pero es un idioma viviente. Ese es un milagro, es un logro del sionismo. Que un señor Eliezer Ben Yehuda creo que fue el primero en promover de que el idioma hebreo sea utilizado en el quehacer diario y cotidiano. Entonces yo creo que esa es una gran revolución que hizo el sionismo. Y la señora Ruth Weiss, que es una gran erudita, dice, mira, ¿qué es lo que caracterizó al pueblo judío durante los últimos 2000 años? Era el hecho de que no podíamos decidir las cosas por nosotros mismos. Indefensos, de repente Israel le ha devuelto poder al pueblo judío. Ahora puedes decidir por ti mismo. Tú puedes colocar una visa sobre un pasaporte. Tienes derechos y tienes autoridad para hacerlo. De acuerdo a Daniel Gordis, él dice, desde un punto de vista histórico, el establecimiento del Estado de Israel es un evento más importante que el Holocausto. Claro, el Holocausto es algo negativo, destructivo, y el otro es construcción. Pero en su valor histórico para el pueblo judío, él dice el establecimiento del Estado de Israel cree que es más importante. Y dice, mira, hay dos fotografías muy significativas, unas de un niño con las manos alzadas porque un nazi lo está apuntando con un rifle y él se está rindiendo tal como si él fuera un enemigo. Y por otro lado tienes soldados que colocan la bandera de Israel junto al muro occidental, el último vestigio del Beit HaMikdash. Diferencia entre esas dos fotos. Una es
de impotencia y la otra es realmente de poder. Así que tienes que estar orgulloso que el sionismo ha logrado todo ello para el pueblo judío.